Hola a todos, ¿cómo están? Este es un episodio más de Para enamorarnos del mundo. Estoy muy feliz de que estemos otra vez aquí. Hoy traemos el tema más delicioso, que es la comida, y lo traemos con un ser muy, muy especial, amigo, compañero, cabrita de la montaña, pero sobre todo que desde que lo conocí me ha sorprendido su gran capacidad de amor. Así que estoy muy feliz de que esté Alonso Madrigal aquí con nosotros, el chef del restaurante Malix, y con una trayectoria y con una visión muy hermosa que hoy nos va a compartir. Así que bienvenido, Alonso. Gracias. Qué gusto tenerte aquí. Qué gusto estar aquí. em, y eso, poder como abrir la conversación y abrir el corazón en un espacio como el tuyo, em, para poder difundir un poco, ¿no?, lo que me apasiona, lo que hago con tanto amor. Y pues de esa forma, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, al final es como que esto esté al servicio, ¿no?, de quien lo necesite y de quien lo necesite escuchar, digamos. 100%, y creo que la gente te necesita escuchar. Hace unos años, ya varios, estuve en un proyecto en la escuela, en una escuela en la que trabajaba, y le hacíamos una encuesta a los niños, siempre lo platico. Y decíamos, ¿de dónde viene la lechuga? Del refri. Vete un poquito más atrás, del súper, ¿no? Hay una desconexión muy profunda con la tierra en el mundo en el que vivimos, y nos alimentamos de todas estas cosas, de todo eso que nos nutre, porque no podemos vivir sin comida, porque no podemos vivir sin agua, porque no podemos vivir sin eso que nos alimenta, y hemos perdido una capacidad de ver y de sostener esa visión más grande. Y creo que es algo que tú, desde que te conozco, me has podido transmitir de una manera muy profunda, ¿no? Tu amor y tu coherencia de, de lo que cocinas, de lo que creas, y tu vínculo con la tierra. Así que bueno, creo que este es un pequeño inicio, pero bueno, quiero que Alonso nos platique qué hace. Le diría a Alonso que nos diga qué es lo que más ama, pero lo que más ama es lo que hace, así que creo que es una pregunta redundante. Así que Alonso, platícanos qué es lo que haces, desde dónde lo haces, qué es lo que nos quieres compartir de, de Pues, tu oficio. eh, pues llevo cocinando más de 10 años, Ok, a nivel profesional. ok. Este, Estudié gastronomía, em, lo cual yo creo que fue como, pues sí, abrir la puerta, ¿no?, de este mundo, de esta industria. Pero en realidad mi, mi desarrollo, digamos, fue pues en las cocinas, ¿no? Como la mayoría de los chefs, o los chefs que admiro y estimo y que son importantes en cómo se ha ido moldeando mi carrera. Eh, pero también eh, la cocina fue el medio por el que, porque empecé a tener un sentido mucho más profundo de identidad, Mm. ¿sabes? De identidad conmigo, porque era como, pues no sé, a todos nos pasa, ¿no? O sea, es normal, especialmente a esa edad y cuando puta, tengo 18 años y tengo que estudiar y escoger qué voy a hacer de mi vida y la chingada, ¿no? Y yo no tenía ni idea ni quién era yo, ¿no? Sigo, ¿no? Sigo descubriendo quién soy, pero creo que ya desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar mucho más sólido, más estable, más definido. Y la cocina es eso, la cocina me ha ayudado a ir definiendo ese lugar y ese espacio desde donde creo y desde donde comunico, ¿no? Eh, entonces, pues sí, digamos que tengo una trayectoria, pues ya que ya suena, ¿no? Como cocinero, ahora como chef y como restaurantero.
Pero sí, la cocina en realidad para mí fue como... Porque para mí en ese entonces era, ok, pues vivo en México y soy mexicano, entonces pues supongo que voy a hacer cocina mexicana, ¿no? Pero, ¿qué significa para mí ser mexicano? Mm, ¿No? O habitar este territorio, ¿no? ¿Qué, qué hago? ¿Desde dónde empiezo? Ya sabes, o sea, yo no tenía la historia romántica de, sí, mi abuelita y la cocina. Pues sí, mi abuela cocinaba o cocina, bueno, ahora ya no cocina, aunque todavía nos acompaña en este plano. Em, Mi abuela cocinaba porque le tocó cocinar como a muchas mujeres de su época, ¿no? Pero en realidad no era algo ni que disfrutaba, ni que yo pasaba tiempo con ella haciendo, ¿no? Este, la realidad es que yo soy, pues, ¿no? Generación de los noventas, eh, pleno apertura de mercado entre Estados Unidos y México, Tratado de Libre Comercio, la inundación de nuestro país y del mercado de todos estos productos americanos, ¿no? De sí. Sam's, Costco, güey, dulces gringos, ya sabes, que en ese momento era wow, pero también creo que eso permeó muchísimo nuestra visión y nuestro contexto, ¿no? Nuestra Total. alimentación, cómo vemos la comida, eh, ¿no? Esta facilidad de abrir el congelador y sacarlo y meterlo al micro y picar 2 minutos y ya tienes la cena hecha, ¿no? O sea, al final entiendo por qué mi madre, además madre soltera, pues, pues sí, o sea, parte de mi niñez fue nutrida por eso, ¿no? Por esta, al final es la facilidad, ¿no? De poder comer algo on the go, pero pues también eso repercutió fuertísimo en mi visión del alimento ¿no? Y de lo que eso significaba en mi vida. Eh, y fue cuando me fui a Canadá en algún momento, muy, muy chico, tenía 11 años, a estudiar un año afuera. Y la familia con la que vivía estaba como, pues la cocina era parte del centro de la casa y del convivio, ¿no? O sea, familiar. O sea, cocinar era una actividad que se hacía en conjunto, ¿no? Que generaba vínculo, que generaba un sentido de pertenencia. Y eso no lo habías vivido antes en tu casa. Pues no, ¿sabes? O sea, te digo, yo crecí en una casa como, pues madre soltera, ¿no? En realidad la muchacha cocinaba y nosotros llegábamos de la escuela y Sí, claro. comíamos lo que había y nos íbamos al club y regresábamos y cenábamos pero eran pocos los momentos que en realidad compartíamos, ¿no? Alrededor de la mesa. O sea, Ok. yo crecí comiendo viendo la tele, güey. Ya, O sea, claro. imagínate, o sea, así, o sea, completamente desconectado de lo que estaba haciendo, ya sabes. 100%. Y es deli. Es una experiencia muy de los noventas. Claro, y como niño más, ¿no? O sea, Claro. llegas de la escuela, ves la tele una hora en lo que comes y te vas ya a hacer la tarea o a lo que sea, ¿no? Entonces imagínate desde entonces la gran desconexión que había con algo tan vital como eso, como comer, ¿no? Claro. Eh, y te digo, fue a través de esta familia que agarré como un gusto, más allá del de cocinar, de la experiencia alrededor de la mesa en familia, Ya. ¿no? Y en ese sentido, en comunidad. Porque no era mi familia, ni siquiera. No eran mis papás Sí, biológicos, ni sí, mis sí, sí. hermanos, ni, ¿sabes? Era una familia con la que yo vivía en Canadá, pero ese momento que compartíamos juntos me marcó, ¿no? Y trascendió mi entendimiento de lo que significa compartir el alimento. Está increíble. Y de ahí decides regresar, porque aparte de ser chef o estudiar gastronomía o ser restaurantero todavía más, pero ser chef y cocinero y demás, sí rompe un poco los esquemas. O sea, yo no conozco tantos. Sí, o O sea, creo sea, que, mira, han sido en los últimos 20 años que el oficio de cocinero y de chef, digamos, eh, pues ha tomado más relevancia pues en la cotidianidad, ¿no? En el día a día, en la cultura popular, ¿no? En personajes con voz y relevancia, sí, sí, ¿no? sí. Porque eso es lo más cabrón, o sea, antes
nadie sabía quién era el chef. Ibas al Claro. restaurante, ¿no? Y comías increíble, pero nadie preguntaba por quién estaba allá atrás Total. cocinando o ideándose esto, ¿no? Que se estaban presentando. Entonces, creo que también el cocinero y el chef han tomado relevancia porque hoy estamos viviendo eso, ¿no? Una hipertrofia, yo creo, Mm. en nuestra alimentación, ¿no? En nuestra manera de sentir y de conectar con la tierra, ¿no? Y creo que pues el alimento como ese canal, como esa conexión con la tierra, pues hoy es más relevante que nunca. Es, o sea, lo dices y es como tan profundo el vínculo. O sea, literal soy lo que como. Soy lo que me alimenta, me siento distinta según lo que me nutre en un día y siento tal desconexión en términos generales con ese mundo, con esa experiencia directa, ¿no? Se ha convertido la comida en un commodity, ¿no? En un producto más, en una recomendación más, y se ha perdido esa visión como de todo lo que implica, de todo lo que trae, de toda la información que trae. Hay un libro que leí hace unos meses y entonces era esta mujer todavía muy anclada a la tierra y decía que le llevaba unas hierbas comestibles que había encontrado, que había recolectado a sus hijas cuando regresaban a su casa para que volvieran a tener la memoria de la tierra en sus Mm, cuerpos, ¿no? Y por lo tanto en su espíritu y por lo tanto en su alma, ¿no? Y entonces esto que dices, hay, esta identidad de ser mexicano en un país que aparte tiene una infinita abundancia y una infinita prosperidad, pero tener este sesgo o estas cualidades que no vamos a criticar de estar en un mundo, en un mercado globalizado, abierto, expuesto, que va moviendo tu sentido de deseo de, de hasta lo que se te antoja, ¿no? Y de anhelo y de que van generando toda una sí, cultura, ¿no? claro. En ese sentido, ayer tuve la suerte de estar con dos personas que admiro mucho. Ellos tienen proyectos en Guadalajara y tienen un café que se llama Estelar, ¿no? Un café de especialidad, además de algunos restaurantes allá. Pero estábamos hablando como de, eh, a nivel sensorial, ¿no? Los puntos a cubrir dentro de una taza de café, ¿no? Que se presenta. Y, por ejemplo, hablábamos del dulzor, pero él decía, es que ahora tenemos un tema, porque si a alguien le dices, notas el dulzor del café, pero toma Coca-Cola, pues te va a decir, no lo noto, ya sabes, porque mi grado de, o sea, mi esquema, ya sabes, o sea, de dulzor, pues es ya otro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, como esta hipertrofia a nuestros sentidos, con todos estos productos súper industrializados, ¿no? Y que están literalmente diseñados para engancharte, ¿no? Para estimular a nivel neuronal, eh, pues eh, sí, ciertos Sí, endorfinas, estímulos, estímulos. ¿sabes? Que tu cuerpo dice, claro, dame más, ¿no? Aunque no te esté nutriendo, aunque, ¿no? Entonces, yo uso este ejemplo mucho, ¿no? Hoy los niños es como a un niño le das una zanahoria increíble, orgánica, sacada del huerto, o una manzana, ya sabes, orgánica, bla, de temporada, sí, en su punto, y luego le das unas papas o unos dulces, ¿no? Y te van a decir, esto no me sabe a nada, me sabe a cartón, güey, comparado con esto, ¿no? Eh, entonces, y creo que eso ha repercutido en cómo cocinamos hoy, ¿no? Hacia dónde ha evolucionado un poquito la restauración, que su nombre lo dice, o sea, Mm. el cocinar, el tener un restaurante es para restaurar al que viene a tu establecimiento a sentarse a comer, Me ¿no? encantó. A nutrirlo.
¿no? Y desde ese lado a lo mejor empiezas a crear un discurso y puedes tú tomar ciertos caminos creativos, ¿no? Pero la base de lo que hacemos o debemos de hacer como cocineros es esa, es la de restaurar, es la de nutrir. Entonces, cuando los restaurantes se empiezan a inclinar a intentar imitar estos sabores de una bolsa de papas, pues el resultado es productos súper industrializados en estas cocinas, Ya. en estos restaurantes, ¿no? Si ya no tiene mayonesa de chipotle, no sabe rico el atún, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo cocinas tú? ¿Qué, ¿Cuál ha sido tu camino de darte cuenta de eso y después buscar, ¿no? Cómo implementarlo, qué es lo que está detrás de el sueño de haber creado este primer restaurante, ¿no? O sea, ¿cómo es tu forma de hacer y de como el proceso que está detrás de hacer hoy lo que haces? Hoy empezamos la conversación y dijimos, ¿no? Prometimos que les íbamos a explicar, ¿no? Que este oficio te ha cambiado y que te ha enamorado más del mundo y que tú, este, has logrado también mostrar ese amor a través de lo que este oficio te ha dado. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es lo que estás buscando hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo sostienes? ¿Qué resultados has visto? ¿Cómo ha sido tu experimento? O sea, platícanos, o sea, ¿cómo te has construido en este momento como estás? ¿Qué es lo que has aprendido? De una manera como, si puedes, pues, súper profunda. Me encanta. Entre más profundo, mejor. 100%. Mira, creo que así, dentro de mi construcción y deconstrucción, ¿no? Como persona, como cocinero, primero fue esa, ¿no? O sea, como generar un lazo, un vínculo con mi entorno, Ok. ¿no? O sea, creo que esos fueron los primeros pasos. En ese sentido es como, sí, identificarme más allá de con que es México o mexicano, con una, sí, como una estructura preestablecida de lo que significa este lugar que habitamos, es como cómo yo me identifico con mi entorno, ¿no? Con, y de ahí, pues sí, la evolución o el camino como creativo, como cocinero, como artista, creo, porque creo que lo que hacemos hoy sí es un arte, Totalmente. ¿no? Y un arte como, aunque es muy repetitivo, es bastante efímero, ¿no? Porque es como te puedo presentar una creación, una obra de arte para Sí, mí sí, que sí, sí, sí. en 3 bocados te acabas y ya, fue, ¿no? Y aparte con esta parte de que el espectador, ¿no? Como por ejemplo el que ve una obra de arte, tiene un paladar que tú dices que es muy subjetivo, que dice me gustó o no me gustó. Claro. Sí, la retroalimentación es bien inmediata. Eso también es súper fuerte, ¿no? Como, Y que tiene todo un condicionamiento detrás, ¿no? De, pues, el estilo de comida con el que creciste, de tus gustos, de tus memorias, ¿no? De todo lo que sí. trae ese platillo. Pero también creo que ahí es donde parte, la otra parte de mi camino, ¿no? Y creo que de todo creativo, artista, de alguien que se desarrolla dentro de un oficio, es el perfeccionamiento de la técnica, Ok. ¿no? Porque aunque sí es muy subjetivo el comer o la percepción sensorial, ¿no? De un plato, eh, sí creo que cuando está bien ejecutado, ¿no? Cuando tienes la materia prima indicada, o sea, cuando tienes buen producto y sabes lo que estás haciendo con ese producto, el resultado siempre va a ser bueno, ¿no? Y a lo mejor hay perfiles de sabor que te atraen más o menos que otros, pero un plato bien hecho es un plato bien hecho, ¿no? O sea, si está balanceado, si cumple, o sea, cumple con ciertas características
que, por ejemplo, una obra cinematográfica o una o una pieza musical o, ¿sabes? O sea, aunque no te pueda gustar la pieza musical, si está bien hecha, cumple con ciertos tecnicismos, Sí, sí, sí. ¿sabes? Que la hacen ser lo que es, ¿no? Total. Eh, entonces, en ese sentido, como que creo que esos han sido las dos vertientes de mi formación, ¿no? Una muy empírica, una muy experimental, una muy de sentir y de conectar y de ver y de tratar de entender, ¿no? Que es esta parte de adentrarme mucho más en la agricultura, en los ciclos, ¿no? En las temporadas, en, en el clima, ¿no? O sea, es como diferentes especies, ¿no? Reaccionan ante estos cambios, ¿no? Del entorno, ¿no? Y qué te aportan de qué carecen, ¿no? A partir de eso. Entonces esa parte ha sido como muy de sentir, de ver, muy empírica, de mucha experimentación, de muchos años también, ¿no? O sea, esta parte de ir al tianguis todos los martes a Ozumba, ¿no? Cuéntanos del tianguis de Ozumba. ¿Qué es el tianguis de Ozumba? Yo me acuerdo cuando lo escuché por primera vez y sigo sin ir, me tienes que llevar, pero siento que es este como mercado que tiene infinitos años, que es un encuentro, que tiene como esta memoria de ese México como más prehispánico. O sea, eso es un poco las visiones que tengo cuando me imagino Zumba, pero ¿qué significa y cuándo vas a Zumba y para qué vas a Zumba y por qué vas a Zumba? Sí, creo que Ozumba representa eh, una parte, un quiebre en mi carrera, Ah, sí, ¿no? me Y en mi encanta. Sí, sí, persona, sí, en mi sí, sí. vida. Eh, es un tianguis al que voy todos los martes. Y todos los martes me refiero desde que abrí el restaurante hace casi 3 años. Ahora, Voy, son pocos martes los que no estoy ahí, ¿no? Entonces, y previo a eso, es un tianguis al que voy o que conozco y al que acudía desde hace 6 años, ok. ¿no? Em, Descubrí este lugar, este pueblo, Ozumba de Alzate, que está en las faldas del Popocatépetl, em, cuando estaba trabajando con uno de mis mentores y quien yo considero como, sí, pues sí, de los mentores que más tuvo peso, ¿no? Mm. En mi forma de cocinar y de entender, que es Hugo Durán. Con él llegué a este tianguis por alguien que nos habló de él. Y Ozumba, o el tianguis de Ozumba, pues es un espacio, porque pues, al final son todos estos productores, vendedores que toman las calles de este pueblo, ¿no? Como un verdadero tianguis. Eh, y reúne a agricultores de una zona geográfica muy específica cercana al Valle de la Ciudad de México y que es una zona agrícola todavía muy activa y muy rica, ¿no? Eh, que cada vez son menos, ¿no? Cada vez el campo en realidad, pues, o las zonas productivas agrícolas son cada vez menores o cada vez están más tomadas por Estos grandes. grandes empresas, ¿no? Y no por todos estos productores o agricultores independientes, ¿no? Em, lo cual en el lado como de la industrialización del campo, pues es esta parte de pues matar la biodiversidad, ¿no? Y tratar de estandarizar nuestros ingredientes, nuestros productos, lo que comemos, ¿no? Es mucho más fácil para una empresa vender 3 cosas y estandarizar el producto y saber cuál es el rendimiento y qué le necesitas echar para que crezca y no importa si llueve o no llueve, vemos de dónde sacamos agua y le metemos fertilizantes y agroquímicos, ¿no? Y, y Ozumba es como, me permite por lo menos tocar la superficie de lo que todavía es el campo en México. Mm. Eh,
¿Por qué? Porque también trabajamos con muchas granjas, ¿no? En Malish, en el restaurante, y me encanta lo que hacen, ¿eh? Son grandes proyectos agrícolas, pero son proyectos que son muy de nicho. Ya. O sea, sí están muy enfocadas a servir a todos estos restaurantes, que están buscando estos productos orgánicos, etcétera, etcétera, pero digamos que es un, un nicho bastante fresa, Ya. ¿no? Y Ozumba es como sumergirme a un México rural, ¿no? Y en ese sentido, eh, pues sí, un lazo directo a lo que era un México prehispánico, ¿no? Por la forma en la que todavía se hacen estos intercambios y toma forma este tianguis, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido lo más raro que has comprado en Ozumba? mm, a lo mejor no lo más raro, pero mi temporada favorita es Sí, la de lluvias, ¿no? Porque uno, pues bueno, el campo sí. florece increíble, ¿no? La diversidad de hierbas, de quelites, pero también, por ejemplo, de hongos. Mm, Eh, las faldas de los volcanes son una zona todavía en la que hay recolección de estos ingredientes y esos hongos, ¿no? Digamos, esa diversidad de especies de hongos es para mí de estos destellos más hermosos de esta conexión increíble del ser humano con la tierra, ¿no? De este entendimiento ancestral de, de poder el ser humano leer su entorno y ser parte de él, ¿no? O sea, esta conexión directa con trascender la mente, ¿no? Y como, o sea, ser uno pues, con esto, ¿no? Con Pachamama. Entonces, esa es digamos que es donde encuentro las joyitas y las cosas más extrañas, ¿no? Pero que más disfruto también en Ozumba. Este, pero sí, Ozumba fue como un parteaguas en mi forma de entender, de cocinar, ¿no? De entender el México que añoraba también yo un poco, mm. ¿no? O que sigo añorando en ese sentido, pero que está ahí vivo, ¿no? Y que permanece y evoluciona y y que no se va a ir a ningún lado, ¿me Y que entiendes? no sé por qué estoy teniendo mucha curiosidad de quiénes son los personajes o sea, cuéntanos así, de a lo mejor de un personaje que hayas conocido en Ozumba, que te haya tocado tu corazón, que te haya marcado de alguna manera, como ese vendedor, ese productor, Mm, ese... pues tengo varios, ¿no? La neta, como eh, varios vendedores, productores con los que he entablado como pues ya esta relación. Eh, por ejemplo, está Doña Gloria, que me vende como chiles, me vende carambolos del árbol de su casa. Ella lleva muchas especias, ¿no? Me vende como pimienta gorda, semilla de pasote, eh, pero también las hongueras, ¿no? Que son estas mujeres recolectoras que veo una vez al año durante una temporada específica. Y luego me las topo de repente en el tianguis y así, pero es como, te digo, llega este momento muy hermoso, ¿no? Durante el año, donde ellas toman un lugar específico dentro del mercado municipal de Ozumba y sé que cada martes las voy a ver ahí, Mm, ¿no? Tuve la oportunidad en pandemia estábamos filmando ahí como una especie de documental. Yo estaba visitando a muchos productores con los que trabajo para ver pues también cómo estaban viviendo ellos esa realidad, ¿no? mm. Que cada uno estaba tratando pues sí, de habitar y de entender y de navegar. Y fue con ellas que pude ir a mi primera recolección de hongos a los volcanes. Y fue como súper hermoso, como te digo, experimentar, ver de primera mano esta, esta sabiduría puesta en acción, ¿no? O sea, caminando entre las montañas, ¿no? Siguiendo a estas mujeres de entre 50 y 70 años
que a ellas les enseñaron sus papás y sus abuelos, ¿no? A hacer lo que estaban haciendo, o sea, esta información, esta transmisión de información, y verla tomar vida y forma, sí, fue sumamente como hermoso, ¿no? Y a partir de eso te digo, es esta misma experiencia, creo que cada vez que visito a un productor, a un granjero, a estas series de individuos que su vida la dedican a eso, ¿no? A conectar con la tierra y de esa forma entablar una conexión o una relación que es recíproca, ¿no? O sea, en la que yo te cuido y tú me cuidas, Sí, sí. ¿no? Porque es un intercambio, ¿no? Constante, el del productor, el del granjero, ¿no? El de las personas que, que cosechan alimento. Eh, pues es lo que más ha trascendido en mi forma de ver el mundo y de cómo cocino, ¿no? Hoy eso es Malish. Malish es un espacio en el que le damos un showcase a los mejores productos que podemos encontrar cercanos a la Ciudad de México, a veces no tan cercanos, pero que sí provienen del territorio mexicano, ¿no? No tan cercanos, me refiero a de repente, pues tenemos cangrejo ahorita en la carta, que Okay. pues viene del Pacífico Norte, ¿no? Entonces, y que con mucha conciencia y que con mucha cuidado, ¿no? Sabemos que tener ese ingrediente en la carta es un capricho, ¿no? Pero también como que queremos hacerle entender a la gente eso, ¿no? Que ir al sushi y pedir salmón y atún y cangrejo y nada más porque lo tienes ahí, o sea, no hace sentido, ¿me entiendes? O sea, el cómo comemos hoy no hace sentido. En cómo funciona la Tierra y los ciclos de la Tierra. Entonces, estamos tratando desde nuestras trincheras, creo que yo y muchos otros cocineros, porque esto, digamos que hay un frente unido y común, que es hermoso eso también, eh, pues de intentar comunicarle eso a la gente, ¿no? Que el cómo comemos hoy, lo que estamos exigiendo, ¿no? Tanto de la tierra como de los restaurantes, como de... es... no hace sentido, ¿no? Y en eso, o sea, creo que eso trasciende, eh, pues hoy cómo nos estamos comportando, ¿no? Como sociedad, como individuos. Eh, Porque yo también lo vivo, ¿no? O sea, no es No, así como total, que... claro, no. Pero antes de que pasemos a otro tema, sí me gustaría como traducir esta historia que nos acabas de contar. Siento que lo que has hecho es uno, estar consciente de tus conexiones y de tus relaciones y buscar espacios de esta conexión. Nos has hablado muchísimo de estos vínculos que vas teniendo con ese reconocimiento de dime quién está haciéndolo bien, que me traigan esos productos que se están haciendo con amor, que se están haciendo con coherencia sobre esta tierra, Con conciencia. con conciencia, y yo voy a hacer que sepan deliciosos. Siento que esa es tu labor hoy en día y que es una labor profundamente revolucionaria, en donde no estamos viendo solamente a alguien que quiere como que su negocio o que su restaurante o que la experiencia sea algo que retribuya como el paladar o el ego, como, ¿no? Sino que trasciende toda una serie de relaciones en donde vas llevando ese mundo fair, ese mundo justo, ese mundo hermoso a un platillo en donde estás pasando por un proceso de creatividad, de, de, de transformación, ¿no? Porque eso es mucho lo que hace la cocina, de seguir generando más conexiones de lo que hace una cosa, un ingrediente con el otro, para que se conviertan en una filosofía, ¿no? No sé si estoy yendo más allá de lo que es, porque también, como tú dices, es muy inmediato, pero lo que siempre me ha parecido muy interesante en platicar contigo es esta parte en donde sé que hay algo que en todo lo que tú estás diciendo, en todo lo que tú estás haciendo, que cuando yo voy
y cómo de tu mesa, de tu cocina, hay una información que está entrando en mí que va mucho más allá de lo que tú y yo ahorita podamos decir. Que está hablando de las faldas de los volcanes, que está hablando de las épocas de lluvia, que está hablando de lo que hay, ¿no? Me acuerdo de haber ido a un restaurante que me encantó en Panamá una vez que se llama Lo que hay, y él cocinaba lo que hay, ¿no? Y siento que Malish Sí, tiene esta filosofía. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en este mundo? ¿Qué toca? ¿Qué hay hoy? ¿Qué está? ¿No? Entonces, está increíble, ¿no? Como poder utilizar esos oficios y esas experiencias tan necesarias como es un restaurante y restaurar no solamente ese apetito o incluso esa nutrición, sino restaurar un poco el mundo, ¿no? sí. O sea, desde poquito, no estoy diciendo mucho, No, mucho, no, pero creo pero que es, es como, o sea, poquito es el grano de arena que ponemos eh, todos los individuos, personas, proyectos, negocios, ¿no? Que luchamos constantemente en contra de un sistema bastante establecido y duro, ¿no? Para poder como pues, poner nuestro granito de arena, ¿no? En lo que es, sí, es como, ¿no? Saber en que este dentro, cambio, sí, ¿no? claro. Que es inminente. O sea, y esa es la parte, o sea, va más allá de una moda, ¿sabes? Va más allá de una moda, va más allá de una tendencia, este pedo como de ser verde, ser orgánico, es como, de verdad lo que tú dices, estamos reconectando, ¿no? Con toda esta información, ¿no? Con información que nos está proporcionando la Tierra para replantearnos cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí es una filosofía, ¿no? Y es una filosofía que queremos que la gente primero empiece a entender y luego pueda de alguna forma incorporar a su vida, ¿no? Siempre me llega mucho este mensaje de pues de un maestro eh, que dice como sí hay que hacer ciertos sacrificios a nuestro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, él habla mucho de dentro del camino espiritual, ¿no? O sea, no renuncies a tu crecimiento espiritual, ¿no? Por no soltar ciertas cosas de tu cotidianidad, comodidad, ¿me entiendes? Y en ese sentido, o sea, creo que también es como dentro del plano un poco más físico ¿no? De la comida, por ejemplo, es como, pues yo también lo veo así, ¿no? O sea, es como, te voy a dar un ejemplo, yo no vendo Coca-Cola, Ya. ¿no? Es así como, as simple as that, así, así, no vendo Coca-Cola en el restaurante, ¿no? Y, y como eso, hay muchas otras cosas, ¿no? Pero todo el mundo me dice, bueno, pero es que te lo van a pedir y la gente, y pues sabes, al final es como, pues sí, también la gente viene a sentarse a mi mesa, ¿no? Y al restaurante para ser apapachado, ¿no? Y a veces es como, ¿por qué le vas a negar a alguien pues algo que quiere y que para él Sí, es un sí, sí, apapacho, sí. ¿no? Pero creo que en ese sentido es como, a veces si logramos trascender esa inmediatez en la que estamos sumergidos, ¿no? Y que va más allá de ese trago de coca que en ese momento, uff, qué rico, pero que tiene una repercusión mucho más grande, ¿no? Creo que cuando logramos trascender esa inmediatez, ese placer que nos causa ese producto, lo vamos a poder vivir desde un lugar mucho más pleno, cuando empiezas a hacer esos sacrificios.
Sí, sí, ¿Me sí, sí, entiendes? sí. Y es que aparte, o sea, sí es toda una reestructuración muy profunda, ¿no? El tema de cómo nos alimentamos hoy en día. Pero algo que, porque tiene que ver con tantas y tantas y tantas costumbres, hechos, temas de mercado, temas de emocionalidad que produce la comida. Pero a la vez, lo que me gusta es que cuando sabe delicioso y cuando se presenta con amor y cuando hay todo un contexto que te está dando, te está diciendo, a ver, no es aquí, pero hay esto, ¿no? O sea, es como, este cambio puede llevarme, esta inmediatez, esta necesidad de voltear y hacerlo de una manera distinta, me puede llevar a un contexto mucho más amplio, como abre, o sea, como que abre multidimensionalmente, exponencialmente mis posibilidades. Entonces, solo con verlo empezamos a hacer algo muy importante. Pero luego ya poder empezar a gestionar estos pequeños cambios en ti y en tu casa y hacia dónde eliges tus hábitos y tus elecciones, siento que trasciende muchísimo tu posición política en el mundo, porque al final, donde te ubiques, estás teniendo una posición política, Claro, ¿no? totalmente. Entonces, Sí, y creo que, no sé, es como cuando era más joven, ¿no? Es como, siempre he tenido como este ímpetu muy revolucionario, ya sabes, y como de mucha, eh, sí, resistencia. de resistencia, ¿no? De como esta contracultura, ¿no? Al status quo, Sí, ¿no? sí, sí. Y cocinar pan para mí se ha vuelto eso también. Cocinar se ha vuelto un acto revolucionario. Eso está increíble. Wow, sí. Este, y sí, va de la mano con, como te decía hace rato, o sea, cocinar trasciende ya para mí como, pues esto es lo que hago, ¿no? Como a nivel profesional o como vivo de esto, ¿sabes? Es como cocinar es un canal, es parte de mí, Mm. ¿no? Yo lo que veo es como cocinar es lo que elijo ser. Elijo ser ese que está en Zumba todos los martes. Elijo ser ese Claro, que escoge sus relaciones. Es como lo que me dices de tu relación con Malich y los que has logrado crear. Es como, ok, estas son mis relaciones, ¿no? Yo me vinculaba así, ¿no? Enfrente de la tele, con una relación con la comida así. Y es volver a posicionar y volver a ver cómo me quiero relacionar, qué relaciones quiero tener, ¿no? Y ese es un acto revolucionario, porque estás cuestionando, estás de alguna manera yéndote a ese inicio y decir, yo soy un ser que se va a vincular sí o sí, sobre todo con esto, ¿no? Con esto que me alimenta, con esto que me nutre, ¿cómo me voy a vincular? Y ahí, desde ahí ya la revolución, el esfuerzo que uno tiene que hacer de tomar esas decisiones, de elegir a esas personas, de elegir esos vínculos, ya muestra y abre toda una nueva perspectiva y toda una nueva visión en donde ya no se da por hecho porque así es, porque así está hecho, porque es lo fácil, porque es lo que sigue, porque es lo que genera más rentabilidad, porque es lo que, ¿no? O sea, tiene todo un nuevo contexto y ahí está una revolución. Una revolución que contigo sabe deliciosa, no, no me voy a cansar de decir, porque lo he probado, lo he vivido y creo que es muy importante, ¿no? Porque es como no solamente esta revolución en donde me quedo sin lo que estaba detrás, sino que en esta reinterpretación encuentro mucho más armonía, belleza y, 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 y creatividad. Así que sí, es muy interesante el poder ver qué está detrás de un
lugar, de un proyecto, de una cocina, de una persona, ¿no? Sí, porque creo que es eso, al final, eh, cuando vinculas con este tipo de proyectos, ¿no? De ideas, o trascienden eso, ¿no? Trascienden como eh, una marca, una tendencia, o solamente como em, Y en esta transformación, ¿qué sientes que eso te ha nutrido a ti, Alonso, hoy? O sea, que no se puede desligar del cocinero, entendido, pero a ese corazón, a esa individualidad que va mucho más allá de lo que haces en el mundo, ¿qué te ha hecho más alegre, te ha hecho más feliz, te ha hecho más comprometido? Bueno, o sea, ¿qué este caminar? ha sido, creo que lo que yo habito luego en la cocina, ¿no? O sea, porque está toda esta parte hermosa, ¿no? De conexión con la tierra, de conexión con el ingrediente, de conexión con las personas, de nutrir, pero creo que también eh, luego me lleva a otro polo, ¿no? Que es como pues, la parte de esto, del reconocimiento, del ego, ¿no? De la envidia, eh, de, del placer, pero cuando trasciende, ya sabes, y se vuelve un poco, sí, como, ¿Una idea? sí, como querer inundarse como en este constante como placer y satisfacción y como, ya sabes. Em, entonces, o sea, hacia dónde la cocina me ha llevado a mí o dónde estoy yo ahora en relación con lo que hago, es esa, es tratando de buscar un equilibrio en mi vida Mm. y un equilibrio con el mundo en ese sentido, ¿no? Porque justo hoy X me estaba bañando, ¿no? Y antes de venir acá, bueno, de iniciar el día y estaba pensando en el podcast y en qué íbamos a platicar ¿no? Y pensando en mí, en dónde estaba yo y luego empecé a pensar en el agua, ¿no? Y en esta parte del equilibrio a donde quiero llegar es que, por ejemplo, ahorita que estamos padeciendo de una falta de agua, ¿no? Muy tangible en México, en todo el país, en el mundo, en ciertas partes del mundo, ¿no? Eh, fue como que ahorita el agua es algo que necesitamos como acumular y captar, pero también si captas demasiado de algo que crees que es bueno, ¿no? Es como necesita fluir todo, ¿no? Y encontrar un equilibrio. Y ahorita estoy en ese momento en mi vida, es como tratando de balancear como este mundo que habito en el que como hay toda esta parte como súper hermosa, también como que habitan otras partes más oscuras, ¿no? Y que sí, que no están peleadas una con la otra, ¿sabes? Son recíprocas y al final complementarias, ¿no? Ahí, regresando al Tahuantín suyo. Sí, ¿no? Y es el juego de encontrar este equilibrio. No sé por qué mientras estabas platicando de búsqueda de este equilibrio, me acordé de un restaurante que conocí o con la imagen que me quedé en Chiapas, en donde cada vez que iba me tocaba cerrado. Y entonces preguntaba, bueno, ¿por qué está cerrado? No era como un restaurante tailandés, creo. Y me decía, no, es que hoy queríamos hacer ensalada de papaya y no encontramos la papaya. Bueno, está bien, regreso mañana. Regresaba mañana y me decía, no, ya se acabó, es que solo hicimos comida para 9 personas. Y se veía que la pasaban increíble. O sea, se veía que cocinaban por placer y que su oferta estaba muy sostenida por su visión y por su relajación ante un mundo. Cosa que no se puede
completamente abandonar en un restaurante que tiene sus propias demandas, que vive en un Claro, mundo, que está en competencia con otros restaurantes, que tienen que tener cierto estilo, que tiene que haber cierta, ¿no? Como, pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? ¿Cómo encontrar ese? Porque también he escuchado que la vida en la cocina, atrás de un restaurante, también es sumamente demandante, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo ir equilibrando y ecualizando todas estas experiencias, todo este conocimiento de la tierra en tu propia vida, ¿no? En tu propia experiencia de la realidad. Entonces, me gusta mucho que digas que lo que buscas es el equilibrio, porque siento que uno siempre lo vas a estar buscando, porque así estamos todos, ¿no? claro. Y por otra parte, es como qué batallas, ¿no? Porque somos este nexo en donde estamos cambiando, reestructurando el mundo. Estamos dándonos cuenta de todas las conexiones que hemos hecho que de alguna manera ya estaban saturadas y que necesitamos volver a ser nuevas, ¿no? Como lo que tú nos estás platicando. Pero dentro de eso seguimos jugando en un mundo que tiene unas reglas que que condicionan nuestra realidad y que nos ponen y que también nos dan existencia en, en, en esta realidad, ¿no? Entonces, ir escogiendo estas experiencias, cómo vas acomodando a estas cosas que le vas dando valor, creo que se suma a la complejidad de lo que estás tratando de hacer, ¿no? Claro, Entonces, sí, y lo digo con muchísima humildad, ¿no? Porque es como, sí, porque, o sea, creo que luego también caemos en esta radicalización, ¿no? De hacer frente hacia ciertas cuestiones que nos conflictúan, ¿no? En este caso es como, por ejemplo, pues, te digo, el campo, la agricultura, la tierra, ¿no? Pero es como, creo que el camino no es el de la radicalización, no es el de tener que tornarnos 100% ¿sabes? Al dogma casi, ¿sabes? Y es más bien como encontrar este equilibrio, ¿no? sí, sí, Entre sí. lo que pues hoy de cierta forma somos, ¿no? Y lo que queremos ser también, ¿no? Y lo que ya somos, ¿no? Entonces, pues eso, es como, para mí es el camino como cocinero, pues se ha entretejido muy cabrón con mi crecimiento como ser humano, ¿no? Y mi entendimiento pues, de esta vida y de mi misión en ella y de estos polos que luego habitamos y estas dualidades y hoy es eso, ¿no? Es con mucha más claridad eh, empezar a construir o a ligar, ¿no? Hacia un punto un poquito más estable, más, ¿no? Más equilibrado. Sí, sí, me gusta. Y es ahí donde es como, ok, de ahí me voy a tomar esas molestias, ¿no? Que no se convierten en molestias porque abren el mundo, de hacer las cosas diferente. Entonces, Claro. bueno, Alonso, creo que ya estamos por cerrar. Vale. Me gustaría saber si hay algo más que le quieres decir con lo que quieras cerrar todos estos temas que hemos tocado. ¿Qué le deseas a la humanidad? ¿Qué le deseas? Y tu canción. Va. Em, Creo que es súper importante que la gente regrese a cocinar, Mm. ¿sabes? Que la gente cocine en su casa, ¿no? Me encanta que la gente salga a comer, obviamente, bienvenidos en Malish todos, pero para mí, creo que el paso para poder tú entablar una relación con el ingrediente, con la tierra, con tu propia alimentación, es tú cocinar, Mm. ¿no? Y cocinar como un acto de comunidad y de compartir, ¿no? Más allá del individuo. Entonces creo que ese es el mensaje que me gustaría, como con el que me gustaría cerrar. Y ahorita vemos lo de la canción. Bueno, y eso lo que les digo es que, sí, una cocina rica, un alimento delicioso, pues no hay nada mejor para como
enamorarnos del mundo que a través de nuestros sentidos, ¿no? Sí. Entonces, Estaba pensando en la canción. Creo que voy a agarrar el tambor. por favor. Sí. Para poder usar un poco los props que tenemos en el estudio. Y bueno, en el estudio que se siente que estamos en México, ya pasó el de se compra, se vende varias veces, entre otros. Va, voy a echar un cantito. Por favor. ¿Va? Buenos días, luz de día. Buenos días, Padre Sol. Buenos días, luz de día. Buenos días, Padre Sol. Que en esta linda mañana te saludo con amor. Que en esta linda mañana te saludo con amor. Qualitlanes intonatiu, qualitlanes intonatiu, qualitlanes intonatiu, qualitlanes intonatiu. Me encanta. Gracias, Alonso, por haber estado aquí. Gracias a ti, Esther. Me encanta nuestra conversación y me encantaría seguir compartiendo tantas cosas que me vienen a la mente que sé que podríamos seguir compartiendo a los demás. Pero bueno, hoy tocó hablar de esto. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias, Alonso, y esperamos que se enamoren cada vez más del mundo y que su vínculo con sus alimentos sea cada vez más genuino, más íntegro, más amoroso, y que sus proyectos estén infundidos con tanto amor y con tanta coherencia como lo está haciendo aquí nuestro querido amigo. Gracias. Así que gracias. Gracias a ti.